Y en muchas ocasiones nosotros en nuestra vida pasamos por adversidades. Nuestra vida en lo personal, en lo que es el Evangelio, siempre estamos viviendo adversidades, estamos viviendo dificultades. ¿Por qué? Y a veces son adversidades grandes, de gran magnitud. Yo no conozco el problema que tiene mi hermano, no conozco la dificultad que tiene mi hermana, pero muchas veces puede ser mínimo, como también muchas veces puede ser de gran magnitud. Y en esas ocasiones, cuando vivimos todas estas cosas, parece que las puertas se cierran, parece que todo es oscuro, que nada para nosotros se realiza de buena manera, pero nuestro Dios, en su infinito amor y en su misericordia, Él nos conoce y conoce también nuestras necesidades, y Él abre ahí una ventana para que entre un rayo de luz a nuestras vidas y nos da la esperanza de saber de que Él está con nosotros. Porque Él es bueno. Él es bueno, y cada palabra que hay en la palabra, en la Biblia, cada palabra que Él tiene acá en la Biblia es para nosotros, para iluminarnos y para también enseñarnos el camino por donde debemos caminar. Entonces, Él nos fortalece a través de su mensaje, Él nos da ánimo a través de su palabra cuando estamos más necesitados, cuando pasamos por alguna adversidad. Y eso es lo que nos trata de decir aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y frente a estas adversidades, mucha gente algunos se alejan del Señor. Con estas adversidades muchos flaquean en su fe. Pero por otra parte también hay aquellos que buscan fortaleza en su propia vida. Y a lo mejor esto es personal, y a lo mejor no miramos lo que Dios tiene con nosotros, con nuestras vidas, no miramos el potencial de nosotros mismos para poder navegar en este mar de adversidades. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro potencial, cuando nosotros vemos lo que nosotros tenemos para hacer en frente a la adversidad, no dejamos de que Dios actúe en aquellas cosas. Pero debemos considerar de que el poder de Dios es más grande que cualquier otra situación. El poder del Señor es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos vivir. Y frente a estas cosas también hay gente que decide buscar por otros lados refugio. Decide buscar en el mundo cristianos también que se alejan del Señor porque ante el problema y ante la adversidad, recordemos esto, que cuando nosotros le estamos haciendo daño al enemigo, el enemigo trata de buscarnos, trata de hacernos caer de alguna manera. Y es así, lo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos palpado con nuestros propios ojos, con nuestras manos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas bien y estamos tratando e intentando de buscar la voluntad del Señor, el enemigo se levanta en contra de nosotros. Yo no sé cuántos de acá están viviendo situaciones difíciles y yo no conozco su problema, no conozco su dificultad, pero ante eso Dios nos dice de que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros muchas veces nos ahogamos en estas cosas, nos ahogamos frente al problema, frente a la dificultad. Y como les digo, mucha gente también busca refugio en otras cosas. Algunos se van al mundo porque no pueden soportar las vivencias que hay dentro del cristianismo, dentro del Evangelio. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo murió por todas esas cosas, por nuestros pecados en la cruz. Y Él clavó toda enfermedad, y Él clavó toda necesidad que nosotros tenemos. Él nos dice de que si Él es con nosotros y es por nosotros, no hay nada ni nadie que pueda estar en contra de nosotros. Solo nos resta confiar en Él. Y eso es lo que a veces cuesta. Y eso es lo que a veces
no nos deja avanzar, porque muchas veces no confiamos en el Señor completamente como Él quiere que nosotros confiemos. Amén. Y a pesar de todas estas cosas, nos sigue insistiendo y nos sigue diciendo, si Él es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y a veces nosotros creemos de que esta palabra muchas veces se malinterpreta porque dice, si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y pensamos a lo mejor de que nadie va a querer hacernos daño, o que no vamos a vivir situaciones difíciles. Y es al contrario, siempre vamos a estar viviendo situaciones en las cuales tengamos que tomar decisiones, en las cuales tenemos que enfrentarnos a gigantes, pero en nosotros está la confianza de que Dios está con nosotros. No que no vayamos a vivir el proceso, no que no vayamos a vivir la dificultad, sino que la vamos a vivir y vamos a tener paz en la tormenta porque nuestro Dios está de nuestro lado. Yo no sé si usted lo cree eso, yo no sé si usted lo asimila de esa forma, de que vamos a vivir procesos, sí, pero nuestro Dios, nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Porque Él lo dijo, Él lo dice en su palabra, Él lo dice, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. Y esa promesa se ha cumplido hasta el día de hoy. Dios no nos ha desamparado, Él no nos deja. Él está siempre a nuestro favor, siempre trabajando con nuestras necesidades. Y Él nos defiende. De hecho, en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, si lo podemos leer, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se da cuenta? Ahí le hablaba nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos porque les decía, ustedes van a vivir procesos, ustedes van a vivir dificultades, van a sufrir adversidades durante su vida. Pero Él les decía, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se da cuenta? Entonces debemos confiar en el Señor. Ese es el llamado del día de hoy, a confiar y a esperar en su respuesta oportuna. Porque dice su palabra también que Él no deja a un justo desamparado. Y nosotros somos hijos del Rey, somos hijos del Señor. Y Él no nos va a desamparar. Entonces, si Dios es con nosotros o es por nosotros, debemos obedecer a su palabra y confiar de que Él en realidad puede vencer en nuestra dificultad, en nuestra adversidad. Y ya tenemos la victoria. La victoria es nuestra. Amén. Créalo. Después en el versículo 32, ahí habla y dice algo muy especial, porque dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahí en ese versículo trata del apóstol Pablo, enseñaba a la iglesia de los romanos, así como también enseñaba a la iglesia de Efeso, enseñaba a la iglesia de Tesalónica. Y él escribía cartas tratando de, como decía ahí en la palabra, él trataba de expresar lo que él sabía y acerca de la salvación y también de cómo la iglesia debía conducirse. Y en el libro de Romanos, si nosotros miramos hacia atrás, en el libro de Romanos habla acerca de la salvación, habla al pueblo acerca de la salvación, habla acerca de la justificación, de la redención. Y llegamos a este punto donde dice, pero que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Entonces, ¿hay beneficios para nosotros? Los hay. Significa que Dios no solo nos perdona, sino que también nos da su amor, nos da de su gracia, de su bondad, su generosidad. Y esta actitud de nuestro Dios es un mensaje que trasciende de tiempo en tiempo. La generosidad, el amor, la bondad de Dios.
Y ese es un símbolo de amor incondicional. Y póngase usted en el ejemplo, póngase usted en este ejemplo. Dios entregó a su Hijo. ¿Qué es lo más preciado que tiene usted en la vida? Su familia, sus hijos, ¿cierto? Entonces, pongámonos en el caso de que mi hijo, por ejemplo, tiene que salvar la humanidad y él tiene que ir a la cruz. Claro, el propósito de Dios tiene que cumplirse, pero al costo de la vida de su Hijo. Y eso es lo que pasó con nuestro Dios. El propósito se cumplió, pero al costo de la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos delante del Señor, cuando nosotros vamos en oración delante del Señor, a lo mejor con un problema así de pequeño, en la inmensidad que es nuestro Dios, Él nos dice, ¿cómo no te voy a dar todas estas cosas si mandé a mi Hijo? Envié a mi Hijo al mundo a morir por tus pecados, por tu necesidad, por tu enfermedad, por tus aflicciones. Entonces, reconozcamos el amor de Dios en nuestros corazones, que ese amor es incondicional. Incondicional. Ese amor no se mide con una wincha, ese amor no se mide por cantidad, sino que ese amor es incondicional. Siempre va a estar. Si usted lo que necesite, usted tiene que dirigirse al Señor y Él le va a responder, obviamente, si es su voluntad. Amén. ¿Qué significa entonces que nos dará con Él todas las cosas? Debemos tener en cuenta que este versículo habla acerca de asuntos, a lo mejor de temas espirituales, porque Dios nos da todas las cosas, pero siempre priorizando lo espiritual antes que lo material. Siempre hay que priorizar eso. Pero en lo material también. ¿Se da cuenta? Si nos da todo, a lo mejor lo material es pequeño, lo que necesitamos nosotros. Necesitamos un trabajo, a lo mejor una buena economía, que es por ahí también donde se ve nuestro mayor problema en lo material. Pero dice su palabra también que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces los hijos del Señor no tenemos falta de ningún bien. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Es caminar, es regirnos por la palabra del Señor, seguir adelante, porque todo lo que nosotros vivamos y todo lo que nosotros podamos necesitar durante nuestro caminar, Él lo tiene preparado para nosotros. Yo lo creo así. Y creo que es también lo que Dios nos quiere reflejar a través de su palabra. Todo lo que necesitamos en nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo material, debemos acudir a Él y pedirlo. Si es su voluntad, Él nos dará todas las cosas. Amén. Y podemos ver también en este versículo la bondad de Dios. La bondad de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante siempre reconocer el amor tan grande de nuestro Dios al morir por nosotros en la cruz. Y Él ahí refleja su amor, ahí refleja el inmenso amor que tiene con cada uno de nosotros. Y nuestra vida, por agradecimiento, tiene que estar entonces también dispuesta a hacer la voluntad del Señor. En este tiempo que nosotros hemos estado viviendo como familia, nos hemos dispuesto en nuestro corazón de querer hacer la voluntad del Señor y de tratar de hacer las cosas bien, porque muchas veces uno trata de hacer las cosas a su manera. Muchas veces uno trata de buscar a Dios como yo quiero, pero el camino es uno solo. El camino es solo uno. Es caminar por el camino que trazó nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro. Entonces, el que yo creo y el que yo pienso no es bueno, sino que hay que seguir el camino que nos entregó nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos trazó Él. Amén. Y es así como nos conduciremos bien en nuestra vida, en nuestro andar, como cristianos, como hijos del Señor. Necesitamos de Él, pidámosle al Señor, pero siempre y cuando sea su voluntad y nosotros también caminemos conforme a su voluntad. Amén. Confiemos en el Señor, creamos de que Él está con nosotros. ¿Podemos caer? Sí.
¿Podemos tener aflicciones en la vida? También. Pero hay que creer a su palabra, y en su palabra Él nos dice el título, que somos más que vencedores. Amén. Entonces en el versículo después dice 37 del mismo libro, dice: por cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que confiamos en el Señor de que si Él es por nosotros, nada ni nadie puede estar en contra de nosotros. Amén. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Nada. Ni tribulación, ni angustia. Nada. Nada. Porque Él siempre está en favor, trabajando en favor de nuestra vida. Y es promesa de parte del Señor. Él, cuando entregó el Espíritu Santo, cuando entregó la promesa a los discípulos del Espíritu Santo, Él les dijo que no iban a estar solos, que Él enviaría al Consolador. Y eso es lo que nosotros hoy podemos tener, al Consolador en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él está con nosotros, que es Dios mismo, que es Dios mismo en nuestra vida, y Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. ¿Cuánto lo creen? Amén, lo creemos. Así que, iglesia, anímese, creámosle más al Señor, busquemos más del Señor, y les insto a seguir adelante, a seguir confiando en su palabra y en lo que Él nos dice. Amén. Creámosle al Señor y vamos a llegar a buen rumbo, porque vamos a ir de su mano. Amén.